Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a una clase más de este curso de formación de dirigentes para una Argentina productiva. Ya estamos en la quinta clase y comenzamos a tratar más específicamente los sectores que componen el entramado productivo de la región y también nacional de Argentina. Empezamos con un sector en el cual tenemos claramente ventajas comparativas, ¿no? Como es el sector agropecuario y de agroalimentos. Para ello, bueno, trajimos a un experto en estos temas, como es el ingeniero Huergo, a quien le agradecemos sinceramente su presencia. Y realmente creemos, bueno, durante estos 6 primeros meses del año tuvimos un bombardeo de los medios de comunicación respecto al sector y hoy podríamos decir que todos conocemos algo de campo. Sin embargo, lamentablemente parece como que se ha diluido un poco esta cuestión y corremos el riesgo de que nuevamente sea entendido esto como una cuestión coyuntural, es decir, una cuestión que ya ha pasado y que no hay que hacer absolutamente nada más. Lo que tenemos que darnos cuenta es que hay que hacer un plan a mediano y a largo plazo, tanto del sector agropecuario como de los demás sectores, pero principalmente en este sector para transformar estas ventajas que hoy tenemos comparativas en ventajas competitivas. Porque no es suficiente, y hoy está demostrado que han caído el precio de los commodities agropecuarios, con eso no es suficiente, no alcanza. Es decir, Argentina no puede insertarse en el mundo solamente en base a los precios. Es decir, hay que implementar una política de fomento a la inversión agropecuaria y a la agroindustria para poder, en definitiva, lograr este país o este desarrollo que tiene que estar basado en el desarrollo de los sectores productivos, que es la única manera legítima de crecer y de lograr el bienestar de todas las personas, ¿no? de todos los argentinos. Pero bueno, ya yendo directamente a la presentación de Héctor Huergo, es ingeniero agrónomo y periodista, egresó en 1973 de la Facultad de Agronomía de la UBA, ingresa en Clarín en 1972 como redactor de Clarín Rural. Al mismo tiempo desarrolla actividades como asesor agronómico en explotaciones agropecuarias. Concreta la primera siembra de soja en el partido de Junín en el 73. Es la primera, o sea que es bastante complicado hoy, ¿no? El tema. En el partido de Junín, había otras siembras antes. Ah, el partido de Junín, bien. En el año 81 ingresa en la revista Dinámica Rural y organiza desde allí la primera exposición dinámica y el primer programa de TV Dinámica Rural Televisión. Colabora en distintas publicaciones mientras sigue como asesor y contratista rural. Como consultor de empresas, introduce las primeras técnicas de intensificación forrajera, como el silo de maíz y el embolsado de forrajes y granos. Desde 1991 está a cargo de Clarín Rural. Fue presidente del INTA en 1994, fundador de Canal Rural en 1995. Ha realizado numerosos cursos de actualización técnica en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y preside la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno desde su fundación en el año 2006. Así que bueno, ingeniero Huergo, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la gente del Movimiento Productivo Argentino de Mar del Plata por permitirme compartir con todos ustedes algunas ideas, informaciones, conceptos que seguramente van a generar polémica, debates, y creo que de eso se trata. Como habrán escuchado, yo hice la mayor parte de mi trayectoria profesional ligado a la comunicación y me inicié en esto en el año 72. Desde ese momento hasta hace pocos meses, el telón de fondo en el que se desenvolvía mi actividad como transmisor, comunicador de los temas agropecuarios, era el de los excedentes, los subsidios agrícolas de los países desarrollados y el proteccionismo. Es decir, estábamos frente a un panorama que angustiaba mucho porque lo nuestro sobraba, lo que la Argentina producía a partir de sus ventajas comparativas naturales, convertidas cada vez más, fruto de la tecnología, en ventajas competitivas, finalmente quedaban destruidas por la abundancia, la facilidad con que los países desarrollados habían logrado hacer crecer su agricultura y su propia producción de alimentos, primero alcanzando niveles de
consumo holgados y después generando grandes excedentes que se volcaban al mercado internacional, afectando las exportaciones de la Argentina, que era un país que dependía de ellas. Pero la Argentina siempre dependió en su balanza comercial de los productos del campo. Pero bueno, este proceso hacía que fuera muy difícil crecer desde el campo. Así todo, fíjense lo que pasó con la agricultura argentina en las últimas décadas. En este gráfico podemos observar que a partir de los años 80 se empieza a percibir un crecimiento que se acelera fuertemente en los 90 y al llegar el siglo XXI ya estamos lanzados en una sucesión de cosechas récord que terminan trazando esa polinómica, que es la curva oscura, digamos, que resume lo que son los puntos colorados, donde se ve que hay un bajón a fines de los 80, porque en ese momento se combinan precios internacionales muy bajos, porque fue el pico de los excedentes a nivel mundial, pero además en la Argentina, digamos, la última etapa del gobierno de la recuperación de la democracia se financia con el campo a través de tipos de cambio múltiples y retenciones que tendían al infinito. El plan austral, todo eso lleva finalmente a que el sector agropecuario tenga una caída muy brusca en su producción, con un cambio anticipado de gobierno, porque finalmente el gobierno de Alfonsín cae, se tiene que ir antes de tiempo, y cuando arranca con el Banco Central prácticamente en cero en materia de divisas, pero el campo empieza a percibir síntomas de que las cosas pueden cambiar, siente que cambian para bien cuando llega la convertibilidad, pero a poco tiempo también empieza a padecer sus efectos. Pero así todo, en una especie de huida hacia adelante, la producción agrícola empieza a crecer, con una fuertísima aceleración en el año 96. No sé si hay un punterito, si no lo marcamos. Fíjense que hay 3 años que aparecen juntos, que fueron años en los que se había estabilizado la producción, pero en el año 96 se libera al mercado la soja transgénica, la soja resistente a glifosato, que enseguida vamos a explicar de qué se trata, y la producción ahí empieza a crecer a los altos, al mismo tiempo que también salta hacia adelante la superficie sembrada con granos, que crece un 50% en la última década, pero mientras la superficie cultivada con productos de agricultura, es decir, con granos básicamente, crece un 50%, la producción prácticamente se duplica en volumen y se triplica en valor, porque en el año 96, que es el último año antes de la aparición de esta nueva variedad de soja, la producción era de 45 millones de toneladas, la producción global agrícola, de los cuales 15 eran de soja, es decir, el 33%. Solo la tercera parte de la cosecha argentina era de soja. Y había otras 30 millones de toneladas que eran de los demás granos: maíz, trigo, girasol, sorgo, cebada y todo lo demás. 10 años después, la Argentina llega a las 100 millones de toneladas prácticamente. Se hubieran superado este año, pero no ayudó el clima, no el clima político solamente, sino el clima físico. Y llegamos a las 96, 97, 98 millones de toneladas, como están las estimaciones. Es decir, que la producción física en volumen más que se duplicó en apenas 10 años. Pero ahora la mitad, es decir, 45, 46 millones de toneladas son de soja. Es decir, que pasamos de 15 a 45, se triplicó la producción de soja. Pero la producción de todos los demás granos también creció, porque estaba en 30 millones de toneladas y ahora está en 50. Por lo tanto, creció en 20 millones de toneladas. Esto es muy importante tener en cuenta porque caló muy hondo esa idea de que por culpa del crecimiento de la soja nos estábamos quedando sin los demás granos. En la Argentina lo que sí hubo es una brutal... perfecto.
ha habido un aumento muy fuerte de la superficie cultivada con soja y girasol y maní, que son las principales oleaginosas de Argentina, y una reducción de menor medida de la superficie cultivada con cereales.